Bueno, bienvenidos a este episodio número 71 de esta serie de educación. Estamos con Carolina Ferrer, nuestra invitada para hoy. Como saben, este encuentro es un encuentro muy bonito porque es como actualizarnos mutuamente, hablar, conversar. Creemos que es importante fomentar mayores conversaciones hoy en día que nos conectamos tanto a las redes, que hablemos, que nos miremos, que establezcamos incluso un sueño compartido que es el que articula mucho esta serie, es como pensar en una universidad para nosotros, como si a mí me preguntaran, ve, ¿qué espacio educativo yo quisiera para mí y para incluso las generaciones que vienen, cuál sería? Y ese es como el foco de estos programas, como empezar a volvernos buenos ancestros, ¿cierto? Volvernos, dejar buenos espacios para... Yo sé que a nosotros nos encanta mucho aprender, entonces como nos gusta aprender y ya no creemos mucho en las instituciones educativas formales, pues entonces como que estaría bien un espacio y cómo sería. Entonces estos encuentros con diferentes iniciativas en América Latina es mirando a ver cómo podría ser esa educación, cómo sería, qué elementos tendrían, cómo nos encontraríamos, pero para antes de llegar allá, pues toca que establecer primero como la conversa, mirar a ver cómo lo estamos viendo, qué estamos haciendo, e incluso una cosa muy bonita, Caro, y es Ujú. empezar a mirar pues de dónde venimos también nosotros, cuáles son como los espacios que nos han formado, qué cosas hemos visto en la vida que son importantes para que cuando soñemos en ese espacio, pues retomemos también un poco de lo que venimos. Entonces, bienvenida, Caro, a conversar un rato acá en este espacio. Bienvenida de nuevo. Qué rico, qué emoción. Andrés, muy feliz de que me hayas invitado para compartir un poco, sí, de la experiencia de vida, ¿cierto? Ahí, como decías, de qué espacios venimos, pues yo vengo, siempre tuve una educación convencional, un colegio católico, una universidad, pues, de acá de Medellín. Eh, Normal, una educación súper convencional. Yo estudié ingeniería mecánica, nada que ver con lo que hago ahora, entre comillas. Porque no me encontré pues en la carrera nunca, ni en la forma en que me enseñaban todo. Me pasó algo muy particular en la universidad con un profesor que tuve, que no voy a decir el nombre, pero era una materia que era como las llamábamos el colador, porque nadie la pasaba. O sea, había algo con el profesor que era como que él solo quería saber para él solo y no quería pasar el conocimiento. Mm. Entonces ponía demasiadas trabas porque él era muy bueno en eso y era de las pocas personas en Medellín que conocía tan bien el tema. Entonces nos la daban en inglés, los exámenes eran la cosa más complicada del mundo y yo repetí esa materia 3 veces la vi. 2 veces la vi con este profesor y a la tercera la vi con otro profesor que era como más de la edad de nosotros. Entonces él encontró la manera de explicarnos y de verdad la materia era súper bacana, súper encarretadora y pude por fin comprender qué era lo que el otro señor estaba explicando. Entonces, eso me pareció pues como muy loco esa experiencia que tuve, como desde la forma en que a uno le hablan, desde la forma en que le pasan a uno los conceptos, desde la experiencia de vida, uno puede comprender las cosas de una manera diferente, ¿cierto? Bueno, yo vengo de esos espacios, pero pues ya después tuve una transformación impresionante del ser, que creo que de eso vamos a ir hablando pues hoy. Entonces Sí, aquí estoy para que me hagas preguntas, todo lo que sí. quieras saber. Sí, a mí me gustaría ir un poquito más atrás de la universidad e incluso de tus primeros aprendizajes desde el vientre, ¿cierto? ¿Cómo fue eso? Y si es, por dónde has circulado, como cuáles eran tus personas en las cuales tú creciste, de pronto algunos espacios. Me interesa mucho saber toda la ecología de prácticas que envuelven a la educación, porque normalmente a veces nos cerramos muchos como a una línea muy formal, pero como que me gustaría que nos hablaras de todo eso, de qué es lo que escuchabas, qué veías, qué estaba pasando por tu mundo en esos momentos en que te criaste, y eso es clave para, pues yo estoy muy seguro, yo trabajé mucho en educación infantil y estoy muy consciente de que esas experiencias iniciales son como importantes, y eso se ha hablado mucho desde la ciencia, desde la educación,
Y entonces me gusta mucho para este espacio arrancar como por ahí, porque como que eso nos da como también un paisaje bonito de lo que somos. Sí. Bueno, entonces mira, vengo de un vientre muy precioso, de una familia pues conformada, muy estable, muy bonita, pero mi mamá no quería quedar en embarazo todavía. Ella tenía a mi hermano mayor, no quería quedar en embarazo, quedó en embarazo planificando y ella no se dio cuenta hasta que yo tenía ya 3 meses en el vientre y seguía todo el tiempo tomando pastillas, o sea que yo, mejor dicho, súper aferrada a la vida desde que era la semillita. Eh, Ahí, bueno, ya pues se puso contenta y listo, pues por lo menos estaban como en un hogar y ellos sí querían tener más hijos, solo que no en ese preciso momento. Mm, Ya parto, llegaba al mundo normales, hermosas, súper bienvenida, era la niña de la casa, súper mimada y el contexto pues de la ciudad ya te lo imaginarás, era el Medellín de los años 80, mm, entonces narcotráfico, guerra, sicariado, pues sicariato, como se diga, complejo, ¿cierto? Yo crecí en esa realidad. De hecho, cuando tenía 4 años a mi papá lo mataron. mm. Entonces ya desde 4 años en adelante crecí pues sin esa figura tan fuerte, paterna. Y crecí siempre muy enamorada del arte, de la actuación, de la poesía. Yo desde chiquita escribía libros, hacía todo, desde el dibujo hasta construir la pasta del libro, escribir todo el cuento de principio a fin. Grababa también cassettes enteros con música propia, pues que me inventaba ahí en el momento. Le grabé un cassette entero al Chavo del Ocho, que era mi favorito, con composiciones todo el lado A y todo el lado B, y ponía a las amiguitas como a tocar, entonces le dábamos a los platos, No, bueno, nota. eh, y bueno, ese fue como, pues crecí muy en la ciudad, sí íbamos al campo, pero a un campo muy, como muy citadino, digo yo, no Mm, era como, wow, la selva, o, uy, el bosque, así, no, era como el oriente antioqueño, pues que sí, son montañitas y sí hay ríos y todo, pero yo encuentro así cercano con la naturaleza, lo tuve muy grande ya. mm. Mm, bueno, más o menos ese es mi contexto en el que crecí. ¿Y qué escuchabas tú o qué música, digámoslo, cómo era la banda sonora de esa época? Porque a ti te gusta mucho cantar, entonces como que eso también como que se escuchaba o como que estabas escuchando. Mi gran influencia fue mi hermano, que mi Mm, hermano era mayor y pues se convirtió como en mi figurita paterna. Y a él le encantaba, él escuchaba rock, Guns N' Roses, Poison, escuchaba rap, hip hop, escuchaba, ¿sabes cuál? La Etnia, ujú, ¿te acordás? claro. Escuchaba mucho salsa, acá en Medellín hay una banda una emisora muy famosa que lleva muchos años, se llama Latina Estéreo, y en mi casa mi hermano desde que salió pues esa emisora, él la sintonizaba y me enseñaba los pasos para bailar salsa como un chirrete, o si sabes qué es un chirrete. Mm, Bueno, esa era mi banda sonora, más o menos lo que él claro. iba influenciando, pero yo desde muy chiquita, o sea, le pedí al niño Dios la grabadorcita, le pedí el cassette de Juan Luis Guerra y los 440. Era como de buen gustico, pues no era la típica que solo pedía a Xiaomi, que también me encantaba, pero Ah. bueno, tenía como mis gusticos. Ven, ¿y cómo fue eso que elegiste? ¿Cómo terminaste en la ingeniería mecánica? ¿Cómo fueron esos devenires ya luego ahí con esa elección? Es que bueno, eso lo que te conté del papá fue la punta del iceberg, porque Mm, de ahí en adelante mi vida, no quiero entrar en detalle, pero fue bastante difícil, ¿cierto? Pasaron como una serie de acontecimientos demasiado fuertes que me tocó vivir y cuando yo entré a la adolescencia, en ese momento no estaba viviendo con mi mamá por muchas cosas que se dieron.
Entonces estaba súper desubicada, era una niña que pues no tenía ni papá ni mamá, estaba en plena adolescencia y ya me tocaba decidir qué voy a hacer en la vida, cuando no tenía ni idea de qué era la vida y qué era el mundo, ¿cierto? Mm. Estaba así como muy llena de sufrimiento y de dolor. Y la figura que era mi hermano estudiaba ingeniería mecánica. Mm. Y a mí, pues en el colegio siempre me fue muy bien en todas las ciencias exactas. A mí me encantaba, o sea, eran las materias en que más facilidad tenía y me gustaba cálculo, matemáticas, Mm. física, geometría. Entonces dije, pues no me molesta porque es algo que me gusta estudiar, ¿cierto? Y sé que me va bien y no me va a tener que matar para comprenderlo. Y de una entré, pues como que miré el pensum, dije, ah, sí, esto tiene puras cosas que yo sé que me va a ir bien. Y me metí ahí como mosco en leche porque era casi de las únicas niñas que estudiaba eso. Fue bastante complejo porque además había machismo, algunos profesores ya por ser mujer como que creían que uno era como que no pertenecía a esa carrera y me hacían todo como muy difícil, pero bueno, sobreviví. Ya, y luego ahí qué pasó, porque nosotros nos conocimos ahí en un encuentro en el 2000, hace como 8 años y era como más de permacultura, otro interés ahí, como que se siguen ahí integrando nuevas cosas en la experiencia. Si quieres Mm, seguir ahí con el relato o qué pasó ahí después, si sí. ejerciste, cómo son. Yo también empecé con la ingeniería, yo estudié ingeniería civil en la Universidad Nacional. También por eso mismo, por un énfasis de que me iba bien en las matemáticas, pero no había mucha claridad como de lo que yo iba como a mi labor como pues en una profesión y luego ahí como por cuestiones del azar en ese tiempo mientras estudiaba sí hice como una carrera paralela como de otras cosas que yo sentía que también me gustaban como el arte y la filosofía y como que empecé por ahí y de repente ahí llegó una persona de Bogotá que era de la pedagógica y él vio que yo tenía un proyecto editorial allá en la universidad y como que era como muy inquieto, ¿cierto? Porque eso me pareció muy chévere este programa también. Muchas de las personas que han estado en este programa, no todas, pero sí son gente como muy amante de aprender las cosas como autodidactas. Muchas personas que no necesariamente han seguido un camino tan así, tan regular, sino como que es más diverso. Y en esa diversidad, pues a mí me encanta mucho estas personas que aprenden por sí mismas, que tienen ese amor por el aprendizaje. Y ha sido muy alegre porque entonces viendo como que no me llenaba del todo, pues me tocó que empezar a darme a mí como el espacio para esos aprendizajes propios y eso es una cosa que se cultivó desde hace más de 20 años y me parece que es algo que yo mantengo ahí como vivito y es algo como que no me hace perder un poco la brújula porque siempre se sigue uno como inventándose nuevas cosas. Lo que no sabe uno se lo inventa, como algo así, como que está como inspirando, como mirando a ver y qué cosas le van atrayendo, porque en la vida hay momentos donde uno se siente como me gusta un poco más esto, pero pues hay momentos donde va cambiando. Darse la oportunidad de estar cambiando es algo que ese espacio universitario o ese lugar debería formar a personas que tengan, pues como el mundo es tan incierto, como que tantas cosas pueden suceder, como que no estar como toda la vida en un lugar o en un lugar de trabajo, sino como que que formar a personas que puedan abrirse espacios y caminos diferentes y eso lo están pidiendo ahorita los chicos. Yo siento porque dicen, uy, yo voy a estudiar todo esto sabiendo que puedo de pronto crearme un menú más divertido, más abierto, más holístico también. Y de eso todavía las universidades no están preparadas para ese tipo de personas que están exigiendo eso. Entonces, como que después de haber estudiado, ahí fue que me meto como por el campo de la educación Ujú. y llego acá y bueno, y empieza también como otra serie de experiencias, pero ahí te doy la voz para que sigas hilando ahí tu relato. Mm. Sí, yo siento con lo que estabas diciendo que es que en la educación convencional, y lo vivo ahora que soy mamá y que tengo a mi niño en un colegio alternativo, donde hay una premisa y es como cultivar la curiosidad. El ser humano es curioso por naturaleza Mm. y cuando nos están todo el tiempo enseñando y metiendo un montón de conceptos y de conocimiento y tratándonos de encuadrar el mundo y sus sucesos Mm. en una cosa cuadriculada, sobre todo en estas carreras de ciencias exactas como la mecánica o la civil o todas las ingenierías, pues yo siento que a mí como que
como que me hubieran cortado unas alas, ¿sí me entendés? Ujú. Y me trataron de mostrar un mundo que no, para mí no, o sea, yo era completamente infeliz cuando estaba estudiando, pero Mm, estaba muy perdida, porque tampoco estaba rodeada, a ver, en mi universidad, que es la Universidad de AFIT, en ese momento no habían muchas opciones como de carreras artísticas, era mucho como administración y el círculo que me rodeaba en mi vida era este, ¿cierto? Administración, negocios internacionales, ingeniería civil, ingeniería de sistemas, y ujú. yo no conocía que había otras realidades. Estaba Claro. súper metida como en una burbuja y estaba sufriendo, yo estaba deprimida. Y cuando salí a hacer la práctica, me deprimí todavía más porque pues primero encuentro una práctica para una mujer ingeniera mecánica. Era Mm, súper complicado, fui por ahí a 10 entrevistas, de ninguna pasaba, hasta que pasé en una empresa, ahí estuve y estuve súper aburrida, sentía como que lo que hacía no era suficiente, o sea, yo sabía que había algo más, sabía que mm, había una pasión dentro de mí que no estaba pudiendo encontrar. Y en esa misma época me empecé a conectar mucho con la naturaleza. Ahí sí fue que te dije que yo empecé a viajar y empecé a ir como a selvas, a lugares así súper selváticos, al Chocó, hasta acá en Antioquia, pues a ríos hermosos y yo era súper maravillada con la grandeza de la naturaleza y decía, pucha, yo como no conocía esto, o sea, no, yo quiero estudiar biología o algo así, me gustaba mucho zoología y empecé a averiguar, pero entonces ya me faltaba tan poquito para graduarme y yo soy de esas personas que termina lo que empieza, no me gustaba como dejar las cosas empezadas ujú. y ya iba tan adelante que yo dije, yo tengo que hacer algo. Si yo no hago algo, me voy a enterrar para siempre en esta vida y yo sé que hay mucho más. A mí no me pasó como a ti que ibas como en paralelo, sino que yo me fui por un solo camino y me iba a enloquecer. Mm, Yo sentía, o sea, ¿cómo voy a hacer para toda mi vida trabajar en un lugar donde yo de mi casa salgo prácticamente de noche? Trabajo, entrego todo mi tiempo, toda mi energía, todos mis pensamientos y mis ideas en un lugar y vuelvo a mi casa otra vez a dormir. Y solamente tengo los fines de semana y los fines de semana estoy súper cansada. claro. Entonces, había una lucecita ahí adentro como brillando y diciéndome tienes que hacer algo. Entonces, lo que hice fue que emprendí un viaje. Entonces, planeé un viaje, eh, pero para hacer como una especie de intercambio a Brasil. Un amigo que había viajado llegó y me dio un collarcito así de birimba y me dijo, Caro, estuve en Brasil y yo siento que vos serías una persona demasiado feliz en ese país. Me empezó a mostrar música, fotos y yo me obsesioné y yo dije, yo tengo que ir a Brasil. De verdad, sentí como un llamado súper impresionante y él me dio ese collar y me dijo, lo tiene que llevar a una piedra en tal parte. Y yo ya me obsesioné con el collar, con el viaje. Hice hasta lo imposible y moví cielo y tierra para poderme ir de intercambio porque había una universidad en Brasil que sí hacía intercambio con la mía, pero no tenían ingeniería mecánica como en ese acuerdo que tenían de intercambios. Yo hablé hasta yo no sé, hasta con el director de la universidad y abrieron como un espacio y me pude ir. Ah, qué Pero bueno. entonces no me fui en avión directo, sino que yo dije, no, me voy a ir ya recorriéndome todo Brasil, eso era en el sur, es en Florianópolis, que es al sur. Bonito. Y yo dije, pues tengo 3 meses, porque allá las universidades empiezan en marzo. Yo dije, pues tengo enero, febrero y marzo. Y la plata que me gastaría en un pasaje de avión, pues no, la estiro y me voy de viaje. Me fui sola, sin hablar una palabra de portugués, una niña de Medellín que no ha visto el mundo, cagada al miedo, yo no hice sino llorar en ese avión, me fui para el Amazonas, ahí arrancó el viaje. Pero fue una locura, o sea, a mí mi familia casi que me dejó de hablar. En esa época no había WhatsApp, no había nada, o sea, era yo con un Nokia que a duras penas me cogía, una panelita, y me fui en busca de quién era, qué quiero, qué me mueve a mí en la vida, yo quién soy, yo no soy esto que
sentía como que yo era una imagen formada de un montón de cosas que la gente que me rodeaba esperaba de mí y formaba esa Carolina que no era yo. Y me fui en busca de Carolina y por allá la encontré. Lo más de bacana. Y te quedaste harto por allá. Me fui en total, desde ese primer día que te cuento, fueron 6 años de viaje. Claro. Obviamente paraba en lugares, hacía cosas, pues hay lugares que me quedaba un año o 6 meses o 4 meses, pero era un viaje, o sea, mi casa era mi mochila y donde estuviera yo y mi mochila era mi vida, pues, y mi casa. Mm, Me demoré todo ese tiempo para encontrar la permacultura, pero fue un tiempo de florecer, de reconexión, de conocerme, de entender qué me movía en la vida, ¿cierto? Y de ir a lugares maravillosos, de conocer personas. Fue una experiencia wow. Wow, estuve en varios países, solo en Sudamérica, y todo esto era autogestionada, porque, bueno, pero entre esos 6 años mm, yo volví a Colombia a graduarme, pero vine con la cabeza así completamente explotada en ideas, mi tesis fue súper bacana de biónica, porque yo decía, no, tengo que integrar todo esto que me apasiona y que amo de la naturaleza con esta ingeniería y encontré como ese pequeño camino ahí eh, y me gradué. Porque como te dije, yo no, ¿cómo voy a dejar esto empezado si ya me falta un año? claro. Vine, me gradué y seguí. Seguí, me fui sin un peso esta vez, ya la segunda, porque la primera vez que me fui fue como que voy a estudiar, ¿cierto? Entonces ahí había un apoyo de la mamá, de, Mm, ¿cierto? Listo, entonces no te va a pagar acá el semestre, pero y te ayuda ya pues a que mm, estés pues, como a mantener el día a día. Pero ya cuando volví, me gradué, le entregué el cartón a mi mamá y le dije, esto es tuyo. Yo no soy una ingeniera mecánica, yo no me siento una ingeniera mecánica, yo me voy a seguir buscando. Y ahí sí me fui sin un peso a vender pulseritas de macramé. Y bueno, ahí me fui descubriendo otra vez en el canto, mm, en ese viaje. Y fui conociendo la permacultura. Entonces ya me fui como a viajar por ecoaldeas, estuve mucho tiempo como investigando y estudiando mucho, porque como vos decís, a mí también me encanta estudiar. mm, Y encontré esa pasión por el estudio en, cuando son cosas que realmente me interesan, porque la ingeniería sí, bacano, y yo a veces veía como materias de física que me encantaban y esto, pero yo no me conectaba con eso que me querían transmitir. Y cuando encuentro la permacultura y encuentro que hay un montón de cosas por estudiar, yo me hice todos los cursos, pues así una nerda y fui y conocí un montón de experiencias en Brasil y luego llegué acá a Colombia a seguir en esa misma tónica, como hacer una maestría en permacultura y a intentar también vivir como bajo esta filosofía de vida, por así llamarla. claro. Sí, Ujú. por acá hemos tenido a Beatriz y a Tierra de Nalum, que también estuvieron contando la experiencia y algunas personas que incluso que le he conocido por otros lados, pero también tienen como, han narrado como con mucha claridad como un viaje que transforma las vidas de las personas, como que el viaje también es una experiencia de autoconocimiento muy importante y seguro que en un espacio educativo pues haríamos que no fuera educarse solo ir a un lugar como un edificio, sino como por lo menos a ir a varios lugares, incluso a la naturaleza, incluso a aprender de otras iniciativas que están en el territorio y nos interesa mucho como una experiencia que sea más nómada de esa experiencia educativa. Eso Sí, así. porque es que te da una apertura de la conciencia, o sea, te das cuenta que la realidad que tú creíste toda tu vida y que construiste y que eso es solo un pedacito de todo lo que hay en el universo. Claro. Y para mí, haber viajado sola como mujer y haberme ido sin plata fue como un acelere en el conocimiento, que yo siento que es muy distinto, por ejemplo, viajar.
de turista o viajar, también enriquece, ¿cierto? Pero a mí la experiencia me la dio haberme salido de la zona de confort, Claro, como que, y creo que no hay necesidad de ir muy lejos, pero es exacto. salir de esa zona de confort y se te abren millones de posibilidades Así y es. brillan como esos talentos que tenés ahí guardados, porque todos los tenemos, todos venimos con demasiados dones, talentos y regalos, Mm. solo que están ahí como apagaditos. Y cuando uno se permite como verse, uy, brillan un montón de cosas especiales. Bueno, Caro, qué alegría todo eso que cuentas, porque potente, potente ese autodescubrimiento permanente. Yo creo que eso es algo importante en estos tiempos y yo creo que lo han sido siempre y bueno, bonito quedar como materializar ese espíritu de autodescubrimiento. Mira, en la Universidad del Futuro, así como un proceso especulativo, pero pues es un sueño que ya se está construyendo. Hay como tres cosas como metodologías. Uno es el viaje de autoconocimiento. Todo hay que hacerlo por ahí. No solamente se trata de conocer cosas afuera, sino también de conocerse a uno mismo. Lo otro es como la identidad comunitaria, como que tratar de que uno esté como enredadito como con otras personas, no solo la familia, sino como con otros seres con las cuales compartir y intercambiar y hablar y tener como fortalecido como un tejido social, ¿cierto? Eso también, porque a veces los jóvenes ahorita llegó Violetica, diferente a las experiencias que nos tocaron a nosotros que fueron antes de Internet, pues nosotros nos tocó pues vivir un mundo pues más rico en interacciones, ahorita es mucho más alrededor de lo virtual y eso hay que también tenerlo claro que eso nos sustenta toda nuestros afectos, sino que nosotros requerimos también más encuentros y encuentros presenciales y más riqueza del encuentro con espacios, con la naturaleza. Eso es muy clave porque se confunde a veces mucho la educación ahorita, después de la pandemia, con que muchas instituciones quieren entrar a la virtualidad y acceder al conocimiento solo alrededor de un computador, sabiendo que nosotros y la experiencia nos dice que eso no es así. Se acceden a algunas cosas, pero se queda corto, ¿cierto? Es muy, muy limitado. Y entonces, claro, los empresarios dirán, no, mira, por acá nos vamos a ahorrar mucho personal y esto nos, ¿cierto? Toda la tecnocracia ahí metida en las universidades y buscando llenar un espacio, pero con una solución muy precaria. Entonces sabemos que no es por ahí y entonces el otro elemento tercero de esa experiencia educativa es que nos interesa también mucho, ya después de esas dos experiencias ya como fortalecidas, que la gente pueda salir con algún proyecto, alguna idea de lo que quiere y cómo puede hacer eso posible. eh, ¿Cierto? Como formando como mayores líderes, ¿cierto? Gente como con mayor capacidad de agencia, de decir, ve, esto es lo que yo quiero hacer. Y en ese sentido me gustaría ahí que entráramos en ese sentido, hablar de Ser Natureva, que es tu proyecto personal y que nos conecte con ese espacio, cómo surgió. Y bueno, pues me parece también muy importante que nos entra también al mundo de la cosmética natural, en medio de un mundo también que tiene tantas toxinas ambientales, hecha por los productos como un diseño muy, no orientado mucho a la salud de las personas, me parece muy chévere como que entrar en este momento a hablar de eso, de la salud, del autocuidado y de muchas cosas que yo creo que incluso mi madre también con una hermana tienen un proyecto allá en Manizales de jabones y es un jabón que uno siente la diferencia y lo hacen con la sábila que cultivan también en la finca que tienen familiar y con miel y bueno, hacen como unos jaboncitos y esa experiencia como que son experiencias muy sencillas, pero muy profundas porque uno siente las transformaciones en uno y por eso me parece muy bonito que empezáramos como que entrar ya a Natureva, a cuánto Sí. surgió ese proyecto y cómo ha sido toda esa experiencia ahí en ese viaje también. Bueno, Ser Natural es un mix de dos cosas que me estaban pasando a mí en la vida en ese momento. La primera es que yo me di cuenta que por mi personalidad no era capaz de trabajar con un jefe demasiado rebelde. No, no podía. O sea, lo intenté en trabajos sencillos y yo dije, no, yo definitivamente disfruto más la vida cuando yo soy eh, autónoma e independiente, por un lado. Y por otro lado, imagínate que yo me enfermé súper fuerte.
y es muy bonito porque todo mi proceso económico ha surgido de esto, todo mi proceso de abundancia ha surgido de un aprendizaje, de una enfermedad, que también fue una transformación que tuve en mi cabeza, de comprender que la enfermedad, que las cosas difíciles que me pasaban en la vida siempre eran oportunidades para crecer. Yo tuve como varios aprendizajes en ese viaje sola con la enfermedad, y al estar uno solo, como que no estás tan, no tenés en quién apoyarte para que te cuiden, Mm, ¿cierto? Eso es muy bonito también. Estar con la familia y vos te podés derrumbar y hay alguien que te va siempre a cuidar, a llevar la sopita, pero sí. yo me enfermé muy feo, empecé con unos dolores súper fuertes y un sangrado vaginal de muchos días, me sentí muy vulnerable, muy, muy, muy vulnerable, pero también sentí que no debía volver a Colombia sin comprender por qué me estaba pasando esto, ¿cierto? Y empecé a hacer un estudio y un análisis y de autoconocimiento con la ayuda de terapeutas y de muchas áreas, ¿cierto? Mm, Apoyándome mucho en la medicina alternativa y también investigando y estudiando me di cuenta que tenía una enfermedad que se llamaba endometriosis, porque los médicos no me la diagnosticaron, pero yo empecé a leer un montón, y la endometriosis eh, no es una enfermedad muy investigada, porque es una enfermedad que, digamos, no puede desarrollarse en algo más peligroso. O sea, una endometriosis no te va a matar, te va a dar un dolor muy fuerte, pero de ahí no pasa. Entonces no le han parado tantas bolas porque digamos que en la sociedad patriarcal el dolor de la mujer pues no importa tanto. O sea, es un dolor, sí. Aguánteselo o tome pastillas anticonceptivas durante toda la vida y no vuelva a menstruar. Esa es la mm, solución pues que te dan los ginecólogos, o te saco pues como todo. Si quieres venir, yo te opero, te saco útero, ovarios, tú ni no vuelves a sentir dolor, o tomate unas hormonas sintéticas de por vida y nunca volvas a menstruar, o aguantate el dolor. Entonces, yo con esas opciones no me quedé contenta. Empecé claro. a estudiar mucho sobre el sagrado femenino, ¿cierto? A conectarme entonces con mi útero, que me tenía de mensajes, que me estaba queriendo decir. Y fue un proceso muy bonito, pero además me di cuenta que existen unas sustancias que son los disruptores endocrinos, que son sustancias que están presentes en los conservantes, en las sustancias sintéticas que le agregan a la comida y a todos los productos de cosmética convencional. Mm, Son conservantes, son para obtener texturas o fragancias o sabores, ¿cierto? Y yo me di cuenta leyendo un montón que sí, seguramente yo tenía un exceso de esas sustancias en el cuerpo, y eso generaba que mi cuerpo estuviera produciendo más estrógenos, y eso generaba que se estuvieran produciendo unos focos de endometrio donde me estaba generando ese dolor, ese sangrado. Eh, Empecé entonces ahí a hacer productos para mí porque no encontraba tantas opciones en el mercado. Eso fue hace más o menos 10 años. mm, Hace 10 años la cosmética natural apenas estaba como empezando. Yo creo que en otros países sí era más, ya se había desarrollado un poco la idea, pero pues acá en Colombia, en Brasil muy suave. mm. Yo conocía un par de jaboncitos y cositas, pero no, yo fue pucha, entonces empecé a leer del desodorante con aluminio y el cáncer de mama, y yo no, pero es que o sea, yo ya era súper consciente con mi alimentación. En esa época era, yo creo que hasta vegana, y compraba todo orgánico, así pues súper empeliculada, y yo dije, pero me estoy intoxicando por este otro lado. Entonces dejé de cuidarme, y ese fue un gran error, porque yo trabajaba en la playa vendiendo lo que hiciera. Si yo hacía brownies me iba, o si hacía galletas, o si hacía ropa, o si hacía pulseras, yo vivía en la playa, que es mi gran pasión, el mar. Y no me cuidaba. Entonces imagínate todos esos años de sol acumulados. Yo pues en un momento ya me encontraron unos lunarcitos como malucos y me Mm. dije, bueno, y a ver el protector solar, y yo no, es que yo no me quiero echar ese veneno. Ah, bueno, entonces ¿qué vas a hacer? Ah, bueno, entonces fue pucha, me va a tocar hacer un protector solar a mí. Empecé a investigar más por mí, ¿cierto? El desodorante, los jabones,
Y eso empezó a tener un eco en las personas que me rodeaban, que como vos decías, ahora uno va formando como una comunidadcita de amigos que tienen pensamientos Ujú. afines, y empezó a generar eco, eco, eco. Y como yo estaba viajando por ecoaldeas, todo el tiempo viendo gente haciendo, entonces me iban enseñando. Tengo por ahí un cuadernito como de las primeras recetas que me iban pasando. Y es muy bonito porque yo también, como que uno se vuelve una paloma mensajera. Entonces la receta que me pasó está acá, la paso yo en otro lado, pero no es solo pasar como cuando vos te metes a internet y ves una receta, no. Es ir, es hacerla, es compartirla, es Mm. sentirla, ¿cierto? Eso me fue animando un montón y yo me enamoré de la cosmética natural porque sentía que era una forma de entrar en un contacto súper íntimo y súper directo con la naturaleza sin dañarla y aprovechando todos los beneficios de las plantas. Mm. Yo me sentía como tocando, como pudiéndome por fin conectar con la naturaleza de una forma respetuosa en ambas direcciones. Y eso fue, wow, eso fue un momento súper especial en mi vida. Y ya luego volví a Medellín. Listo, se acabó ese viaje, yo volví a Medellín y yo listo, ¿qué voy a hacer ya pues con mi vida? Eh, Hijo de madre, seguí viajando, permacultura, permacultura. Intenté, estuve viviendo, pues haciendo un proyecto con varias personas que se llamaba Terrazas de la Miel, que creo que con ellos fue que tú me conociste. Mm. Y, ay, eso fue tan duro para mí, porque me tocó pasar muchas necesidades y yo ya había pasado necesidades en el viaje. Mm. Y yo decía, no, no, no es así, la tierra es abundante y si yo me enfoco desde la abundancia, yo sé que yo puedo, pero en ese proyecto no, no, era muy difícil porque digamos que yo no tenía otra entrada de nada y Mm. vivir de la tierra desde cero, o sea, casi imposible. Convertir el terreno es empezar desde erradicar toda una caña brava que está en un terreno, de hacer el abono, de levantarse a las 6 de la mañana a voltear Trabajo duro. Mm. una tonelada de bocachi, no sé qué, que no, que se dañó esto aquí, que se dañó esto acá. Y como fue el comienzo del proyecto, para mí era demasiado pesado. Y fue más pesado aún porque yo sentí que con toda esa formación, todo lo que hablabas ahora vos de la experiencia, de la vida, o sea, yo nací, crecí y me desarrollé en la ciudad. Nunca tuve ese acercamiento con el campo y para mí era como quebrar ese paradigma de la comodidad. Ay, era súper difícil. Mm. Era súper difícil. Yo creo que para alguien que haya vivido, que haya crecido, nacido en el campo, tenga ya el conocimiento de sus ancestros y como ese avance, pero Mm. desde cero me pareció muy difícil la experiencia. Entonces dije, no, voy a confiar entonces en mi proyecto. Voy Mm. a confiar en que esa conexión que siento con la naturaleza cuando hago mis productos y cuando los comparto va a ser la llave de la abundancia para que en algún momento yo ya pueda vivir de esa forma que me apasiona y que me encanta y que es lo más coherente que he encontrado en mi vida, pero con como con un sustento económico que me permita disfrutar y no estar en sufrimiento porque no tiene sentido. Y Mm. ahí fue que ya se fue fortaleciendo pues Ser Natureva, pero ha sido muy bonito porque yo digo, Ser Natureva trabaja con plantas orgánicas y el crecimiento ha sido orgánico, porque yo empecé con 100.000 pesos. En- Me compré las cositas con 100.000 pesos, me compré una canastica y a donde yo iba siempre iba con la canasta. Si yo iba a la Universidad de Antioquia porque había un evento musical, me iba con la canasta, todo, 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 o sea, yo era como reconocida porque iba con una canastica llena de cositas. Y solo como con la ganancia que esto me iba dando, siempre pude ir invirtiendo, invirtiendo, y así todavía es. O sea, nunca he tenido que meter como platas de otro lado o hacer préstamos, no. Pues ha sido como un crecimiento así, todo bonito, y ha crecido a medida que mis necesidades han crecido. Como que cuando llega este niño, que se llama Agustín, que es mi hijo de 4 años, también Natureba crece.
no sé, es más bacano, como que, ahora necesitas esto, tú ni la misma naturaleza es como que te regalara eso que necesitas mágicamente. Mm. Eh, y bueno, ya Natureba es una empresa pues con 9 años de experiencia, acá es reconocida ya en Medellín y en otras ciudades también hay mucha gente que la usa. Tenemos pues varias líneas de productos, tenemos la Eso, línea hablemos un de poquito de esa línea de productos. Mm. tenemos la línea de higiene corporal, que son crema dental, desodorante, jabones de glicerina vegetal y jabones vegetales que son como con aceites vegetales de sachainchi o de coco, de ajonjolí. Mm, tenemos la línea de maquillaje que aquí la estoy usando. Mm. Tenemos la línea capilar, que para mí eso fue un reto. Tú siempre has Esa tenido un cabello línea, muy lindo. Mm. ay, gracias. Esa línea, porque yo como que yo dejé de usar todos los productos convencionales, pero como soy crespa, no encontraba cómo cuidar mi pelo de esa forma, o sea, no me quedaba bien porque necesitaba un cuidado especial y me tuve que meter a estudiar, a hacer todo un curso de cosmética capilar para Mm. poder entender por qué mi pelo no quedaba bien con cualquier champú natural. Y ahí desarrollé toda esta línea, que no solo es para crespas, y pues saqué 5 tipos de champú distinto, un serum capilar, un acondicionador, y ahí empecé a migrar más a la cosmética sólida, porque pues como tuve toda esta influencia de la permacultura y de todo, pues yo no soy capaz de crear un proyecto donde simplemente me compres un tarro y después lo tengas que botar. Entonces, migré ahí como en esa línea a la cosmética sólida y las otras líneas siempre han tenido, desde que empecé, la posibilidad de hacer refill, de hacer recarga. Entonces tengo pues como varios puntos de recarga en la ciudad y me ha parecido muy bonito que de verdad la gente copia, pues, que eso era como una idea mía, como Dios mío, porque la gente bota y bota los frascos, o sea, Mm. no. Y era también una necesidad mía y es muy lindo ver que esas mismas necesidades que tú tienes, la gente está esperando que lo hagas. Mm. Eh, entonces, bueno, esa es la basura cero, ¿cierto? Como el menor impacto posible. Tengo la línea de aromaterapia, que es con aceites esenciales, pues que también no puedo dejar de lado como todo ese trabajo del ser que ha sido como transversal en mi desarrollo del proyecto. Eh, entonces esa aromaterapia pues plantea esa conexión con las plantas. eh, es un punto muy bonito porque o sea, el ser humano ha evolucionado con las plantas. Mm. Sin ellas no podemos existir. Y en el cerebro guardamos todas esas memorias de la evolución de esos beneficios que las plantas nos traen y conectarnos desde el olfato, que es como un sentido demasiado primitivo, porque nos conecta a una zona súper primitiva del cerebro, donde se guardan todas las memorias. No me acuerdo cómo se llama esa región, pero hay una zona como del cerebro que donde se procesa todas las señales que te llegan del olfato, está al lado de donde se procesa todas las memorias. Mm. Y muchísimas veces, pues hay conexiones, porque en el cerebro está todo conectado. No es como que, ay, acá esta región y esta otra y no sé, no, ellas están súper ligadas. Por eso muchas veces vos como que sentís un aroma y viajas a un momento y dices, ay, esto me huele al balcón de mi abuelita, pues como te Mm. huele un balcón, pero es eso, porque te lleva de una a esa sensación y ahí mismo está todo el conocimiento y toda la conciencia que hemos venido desarrollando como seres Mm. universales. Y esa conexión me parece hermosa. Entonces ahí está esa línea de aromaterapia, ¿cuál me estará faltando? Y la de cuidado facial, que esa ya es como más detallada, ¿cierto? Porque he ido estudiando y descubriendo que la piel es súper diferente en todas las regiones del cuerpo y que tiene necesidades especiales. Ahí ya me he ido como profundizando, o sea, Mm. aprendiendo, entendiendo que cada persona tiene necesidades diferentes y por esto yo tengo una escuela de cosmética natural
que se llama Escuela Ser Natureva, donde doy cursos, tengo un curso virtual y siempre es enfocado como a que cada persona conozca muy bien su cuerpo, conozca muy bien su piel, conozca muy bien su cabello y a partir de sus necesidades cree sus propios productos con pasos sencillos. Es que en realidad para cuidarnos no necesitamos grandes cosas. Y así se ha cuidado el ser humano durante miles y miles de años. O sea, Mm, esto de la cosmética convencional industrial surgió en el siglo pasado, pues así no, es. nosotros siempre nos hemos cuidado con las mismas grasitas y con los mismos cositos y los mismos olores y el barro y eso es ancestral. Claro. No, y Entonces, a mí me bueno, alegra mucho que haya esas alternativas ahorita cada vez más, porque por ejemplo lo que es la crema dental y el champú, eso, los productos, por lo menos a uno lo esclavizan mucho, como que yo siento, por lo menos con el champú yo no he podido, estoy a punto ya de comprar el tuyo para aprovechar con los pelos grasos, porque como que no, con ningún champú yo he dado como con el chiste, y me parece ujú, chévere poder como tener como eso, como la solución para el cabello de uno y poder como sí. utilizar eso y conocer un poquito de eso, porque siento que no, en el mercado no he encontrado así como industrial como una solución. Y sobre Lo todo, que pasa es que, a mm, ver, yo he descubierto que los productos convencionales muchas veces no son tanto hechos para el beneficio de las personas, es más para el beneficio de la misma industria. mm, Entonces, ¿qué les va a convenir que realmente a vos se te quite el pelo graso? Si tener el pelo graso te hace todo el tiempo estar comprando más y más para ver cuál te va a mm, quitar la grasa. No conviene, ¿cierto? No, entonces yo lo he descubierto, por lo menos, por ejemplo, en los jabones normales. Vos compras un jabón y yo, por ejemplo, yo que llevo demasiado tiempo sin usar un jabón convencional, donde yo use un jabón convencional, se me reseca toda la piel impresionante. ¿Qué pasa? Normalmente y durante toda la historia de la humanidad, los jabones se han hecho con grasas animales y vegetales. Las grasas animales y vegetales tienen un componente que se llama glicerina. mm, En la industria convencional, a esas grasas le extraen la glicerina, que es una de las sustancias más humectantes e hidratantes que puede tener una grasa vegetal o animal. Se la extraen y hacen el jabón con el resto de la cosa. Es un jabón que te reseca. Y esa glicerina ya se la adicionan a una crema hidratante que te van a vender, entonces ya no vas a necesitar un producto, sino dos. Y ahí ya te vas yendo en un ciclo de consumo infinito que no tiene sentido, ¿cierto? Porque en realidad no te está generando beneficio a ti y no está generando nada positivo alrededor, mm. solamente dinero. Y también se hablaba un poco, no sé, hace un tiempo lo escuchaba. Bueno, yo con los desodorantes ya hace mucho corté también. Y la crema y el flúor también hablan, también que el flúor tampoco es que sea muy bueno para el sistema. Sí, eh, el ah, flúor lo que dicen, y hay pues varias investigaciones mm, que, digamos, calcifica y bloquea la glándula pineal. mm, La glándula pineal es una glándula que nos, pues de verdad nos conecta con esa grandeza del universo y nos permite percibir y presenciar todo ese amor y toda esa grandeza de Dios, yo creo, mm, inclusive, porque mm, por ahí es como que es el tercer ojo, no sé. mm, Entonces es como que bloqueamos una capacidad hasta telepática, diría yo. mm, Ese es como el lado esotérico, pero sí el flúor en cantidad, perdón, en cantidades. grandes cantidades, sí se va. Es que eso es lo que pasa con muchas de las sustancias que hay en los productos convencionales, que se van acumulando en el cuerpo porque el cuerpo no las puede procesar, pero tampoco las elimina. Y se van Mm, generando un montón de radicales libres que son como unos eslabones sueltos en el cuerpo que no tienen de dónde agarrarse y eso después se genera en células malignas, en una serie de enfermedades, pues que son enfermedades de esta era. Eh, entonces el flúor, sí, el flúor, y yo, en estos días vino una clienta súper especial que es una odontóloga, de hecho voy a ver si montamos como un live
porque es una odontóloga holística y ama mi crema dental. Yo le dije, no, vos tenés que ir a hablar con tu conocimiento, pues, de cómo funciona la boca, ¿por qué no necesitamos el flúor? ¿Por qué nos han metido esa idea? Mm, ¿Por qué nos metieron ese miedo? Y es lo que le digo yo a todas las personas. ¿Usted a un bebé chiquito le da flúor? No le da flúor. Todas las cremas de niños son sin flúor, ¿cierto? Porque mm, uno está como, "Ah, no, voy a cuidar a mi bebé, esto y lo otro". Y también va súper ligado a la alimentación y a la forma en que vos, pues la higiene tuya, mm. porque no vale de nada que vos todo el día comas azúcar, carbohidratos, harinas, que nunca te hagas con seda dental, que te laves los dientes solo una vez al día y te los laves con flúor, pues no. Si lo haces por el otro lado, que entonces no vas a comer azúcares o lo vas a mermar muchísimo, te vas a alimentar con frutas, con verduras, una alimentación súper sana, súper equilibrada y vas a cuidar de la higiene bucal como se debe, que es lavarse 3 veces al día, hacerse todos los días con seda dental, o sea, no vas a tener problema. No Ujú. vas a tener ningún problema y yo llevo muchísimos años usando cremas sin flúor, no he tenido ningún problema. Mi hijo ha crecido pues, con cremas sin flúor siempre, no tenemos La ningún crema que problema. tú haces, que hace Natureva como dental, ¿qué ingredientes trae? Entonces tiene carbonato de calcio, ¿cierto? Un poco de bicarbonato de sodio, muy baja cantidad para que no sea abrasiva. Ujú. Eso sí es muy importante, porque sí hay un montón de opciones de cremas dentales naturales, pero hay que tener mucho cuidado con la sensación. Si vos sentís que es carrasposa, te puede estar generando abrasión, ahí sí es peligroso porque te está quitando la El protección esmalte. natural que tiene el diente, el esmalte. Entonces tiene un poquito de bicarbonato, tiene glicerina vegetal, tiene goma Santan, que es eso es como una celulosa que Ujú. hace que tenga esa textura, agua y aceites esenciales. Maravilloso. Súper rica, ya va a salir con Invima, dentro de Sí, poquito estoy qué súper bueno. feliz. Sí, Todos esa los, crema dental fue como, yo siento que había un hueco en el mercado y entró Ser Natureva y de verdad que ha sido una bendición. en la página, yo estaba viendo para comprar los productos, la gente los puede comprar por ahí, se les envía a los lugares, a las ciudades, veo que tienen el sistema. Tenemos pues la página web funcionando con todos los Mm. medios de pago, se hacen envíos a todo Colombia, si están en Medellín pueden venir acá a mi casa a recoger lo que quieran, en el centro tengo otro punto de venta con todo, puntos de recarga, no es sino que pregunten que todo sí. Maravilloso, sí, para que la gente lo conozca. Yo voy a probar con el champú y la crema porque la verdad sí es un salto que quiero dar. Hace rato no me he podido despegar de, y eso que he intentado con otros y no ha sido tan fácil, pero me alegra mucho, Caro, que estés haciendo eso, brindando esos productos y también lo de la escuela me parece maravilloso porque además estás formando a personas que están interesadas en cuando haces esos talleres, ¿el público es más femenino o también muchos hombres también están interesados ahorita en Es la más cosmética? femenino. ¿Ah? Sí, es más femenino. Más Sí, femenino. he tenido algunos alumnos hombres, pero es más femenino. Yo Mm, creo que es que sí, las mujeres somos más vanidositas y hemos tenido más mm, arraigado ese, incluso pues por nuestra naturaleza femenina, ese concepto del mm. cuidarnos, cuidar a nuestra familia y sí, hasta ahora ha sido, pero sí ve, está bacano como pensar y cranearme uno como para hombres, Sí, para preguntaba que por la eso porque barba, mm, sí, enfocado solo como en hombres, muy sí, bacano sería. muy chévere. Bueno, Ujú. Caro, no sé con qué quieras redondear la conversa, que ha sido muy linda, volver a escucharnos, a vernos, algo que quieras también de pronto compartir. Bueno, lo del canto, eso de la música es algo también muy Ay, importante sí, para ¿cómo no mí. vamos a hablar de ¿Y eso? tú volviste a montar grupo? ¿Con quién estás cantando? ¿Cómo estás resolviendo eso del canto? ¿Solo como para ti Bueno, en tu es del casa? canto, Mm, es un cuento largo, lo voy a tratar de resumir. Dígame cuánto tenemos para yo hacer los cálculos ingenieriles en la 10 cabeza. minuticos, 10. Bien, listo, mira. Yo desde chiquita, como te dije, tenía una pasión por el canto muy fuerte, muy Mm, fuerte.
Cuando tenía, y siempre canté en coros, siempre canté o cantaba o grababa mis canciones y todo. Pero no fue algo que digamos, en mi familia me inculcaran. En mi familia nadie es músico, nunca nadie se iba a imaginar nada sobre esto y veían la música como sí, muy bacana, pero pues que vas a vivir de la música, ¿no? Eso no se Mm, puede. Y yo me metí ese cuento en la cabeza, que eso no se podía. Y cuando tenía como 12 años, me fui, estaba en el conjunto del colegio, que ya era con batería, guitarra eléctrica, no sé qué, y me tocó salir a cantar una canción delante de todas porque me escogieron para cantarla y no fui capaz. Y el micrófono se quedó pitando, yo no pude empezar nunca y salí corriendo y dejé ahí el micrófono solo. Entonces eso me generó una frustración tan grande que no pude soportar, que no se la conté nunca a nadie porque era algo mm, que me daba demasiada vergüenza y me quedé sin cantar durante 13 años, mm. 13 años sin cantar. Cantando para mí, cantaba en la ducha, cantaba en la bicicleta, cantaba, pero sola, o sea, nadie jamás en la vida me conocía la voz y nadie se iba a imaginar que a mí me gustaba cantar. Era algo como, y era tan doloroso cargar con eso. Fueron muchos años. Entonces ya cuando yo me fui de viaje, empecé a despertar, yo dije, pucha, yo tengo que volver a cantar. Si yo no canto, yo, es claro, esto es lo que me falta, yo por eso me siento marchita. Yo necesito cantar, pero entonces no era capaz. Y me empecé a meter mucho por el lado del teatro, que yo chiquita también había tenido formación en teatro. Me empecé a meter por ahí porque yo dije, yo sé que aquí voy a obtener herramientas para no tener vergüenza de hacer lo que realmente amo, Mm. porque el teatro te da esa presencia, te hace salir a un escenario sin esa pena. Entonces me fui por el teatro y me metí por el clown. Entonces empecé a hacer cursitos y siempre, como vos decís, yo nunca quise volver a entrar a la universidad, para nada. O sea, entonces yo ya buscaba directamente la persona, el payaso que me daba más risa y a ese taller iba. O sí, buscando como mi camino sola, leyendo, haciendo los ejercicios sola, empapándome, hasta me metía a clases de danza, de tocar, pues, de percusión, como en un despertar así Un artístico, teatro. Mm. súper, sí, súper dedicada. En ese despertar, pues ya llevo 13 años, mira, 13 que no canté, 13 que ya llevo en ese despertar artístico musical. Em, pero la herramienta del clown me dio, me sacó todo ese canto y ahí empecé a participar en un montón de proyectos. Acá a donde iba, o sea, cada parte del viaje buscaba cómo cantar, pero nunca me había animado a hacerlo como, como solista y como cantautora y yo tenía un montón de canciones guardadas. Mm. Y imagínate que cuando llegué de ese viaje, yo empecé a escribir unas, pero era como, ay, qué pena escribir una canción. Y como yo no soy músico, porque no estudié música, pero yo sí Mm. soy, eh, ay, no, entonces llegaban unas amigas muy tesas y yo medio les mostraba y me decían, Caro, está súper linda, venía, hagámosle. Y yo, ay, qué pena, pero hágale. Así empecé con un grupo que fue, a ver, como te dije, estaba en mil coros, en mil cosas, pero ahí fue cuando empecé a cantar, asumiendo que yo también tenía esas canciones por dentro. Eso es un grupo que todavía existe, se llama Ilewa Music, para que nos busquen en redes, Ilewa Music, con W. Y en Ilewa pues fue como ese renacer en mis canciones, que es súper diferente. Cantar una canción que es de alguien más a cantar una canción tuya, ahí sí fue Claro. mi realización como artista, fue como, pues qué delicia. Entonces me encarreté tanto con eso que cuando quedé en embarazo fue muy mágico porque siento que por fin como que tuve una expansión creativa, estaba creando una vida y me empezaron a llegar muchas canciones, muchas. Y yo, pero me llegaban completas, pues como que yo me tenía que parar de la cama y la vomitaba, así lo digo, es como que sale con melodía, con cortes en la cabeza, con toda la letra así con un sentido, porque yo siempre me ha encantado escribir. Y bueno, esto estuvo ahí, el trabajo con Ileo ha sido un trabajo extenso, porque somos
a ver, ahora estamos con un chico, pero generalmente ha sido un proceso con mujeres y muchas veces nos hemos ido a trabajar el sagrado femenino y como que nos perdemos un poco del foco que es el crear la música. Mm, Siento que ahora más o menos hace como año y medio es que estamos ya pudiendo tener un enfoque más de creación. Pero imagínate que este año ya dije, no, yo aparte de Ilewa, yo tengo que ser Caro Ferrer, Caro Ferrer. Caro Ferrer, porque yo seguía creando y creando canciones y no las podía estar desarrollando, porque obviamente este es un trabajo grupal que tiene su ritmo. mm. Entonces ya me lancé. Estoy con bueno, es una chica que es una profesora de canto. Con ella estoy en otro proyecto aparte, que es un trabajo coral, un ensamble vocal muy bonito, que vamos a ir a Pasto en estos días, se llama Oro Péndola, pero a ella le planteé y le dije, ayúdame que tengo todas estas canciones y yo no me puedo morir con esto. Mm, No quiero morirme, necesito que que este sea un legado que yo deje, además de ser natureba, además de mi hijo, además el mm. resto de cosas, yo quiero que esto quede plasmado. Y este año empecé a grabar mis canciones, estoy haciendo un videoclip y el 2 de diciembre voy a hacer el lanzamiento ya de mi proyecto. Maravilloso, qué Sí, chévere. es muy bonito porque también Ven, ¿y el conecta. formato cómo es? ¿Eres tú El con quién más? formato es, tenemos contrabajo, flauta traversa, piano, está entrando un guitarrista que es un niño de 10 años, que es un genio, y percusión. Wow. Ese es el formato y bueno, son mis canciones que cuentan toda esta historia que les conté en canciones. Ah, Eh, maravilloso. sí, es como mi historia Y se ahí va a llamar resumida. así como tu nombre, tu proyecto, Caro Ferrer va a ser Caro el... Ferrer, se llama Caro Ferrer Ok. Music, pues. Así me encuentran en Instagram, Caro Ferrer G de Gómez, que también soy Ven, yo te Gómez. iba a contar en ese viaje, a mí me encanta mucho, tú estuviste mucho en Brasil y para mí, pues yo he sido muy melómana toda la vida, a mí me encanta la música brasilera siempre, por mi papá, por unos acetatos que tenía él por ahí de Ari Barroso y de la samba vieja, y eso me enamoró mucho con la música porque en ese tiempo uno escuchaba lo que daban en la radio. Y después de eso me he vuelto, y bueno, y porque mi familia también es bastante musical y melómana por ambos lados, entonces, pucha, Brasil, cierto que es una potencia, y cada vez uno es como que por todos lados sale, desde Bahía hasta el sur, eso es Vos música no y te música, imaginas. No, y es una infinita. belleza infinita, es infinito, exacto. Increíble. A mí eso me apasionó y eso me quitó como el miedo, es decir, es que porque o sea, hay música en todo, hay música en todos. Vos estás en Brasil y no sé, haces cualquier reunión X de amigos y llegan todos con instrumentos y todo el tiempo es como una trilla sonora, lo que vos decías ahora. Todo el tiempo hay música y es música demasiado bonita, demasiado especial, Mm. muy variada y para mí eso ha sido una gran influencia. Mi música toda tiene esa influencia porque es lo que yo escucho. O sea, ya vos escuchás mi playlist y el 70% es música Cuéntanos brasileña. algunas que tú digas, algunos artistas como para también refrescar Sí, ahí. a ver, una que me ha inspirado muchísimo, que la admiro demasiado, es Elis Regina. Eh, es gran intérprete pues de la Grandes música ligas. popular brasileña, de MPB. A ver, yo qué descubrí. Ay, es que a mí me gustan cosas como muy raras. Por ejemplo, hay un guitarrista que es un señor, hace te cuento, un campesino, y eso es como de los años 70. Se llama El Omar, Mm. así, El Omar. El Omar, voy a escuchar para escuchar también. Son unas melodías, unas cosas muy voladas, muy lindas y muy puras también. Ese es El Omar. Escucho uno que me gusta mucho que se llama Itamar Assumpção. Mm. Se escribe, ponen Itamar, Assumpc, Sicilia, AO, Asunción, como de Asunción en Mm. portugués. Y este es un man muy loco, es un paulista, y él dice que él en su casa, pues es un viejito, que él solo tenía un vinilo de samba y un vinilo de Bob Marley, y que esa es su influencia musical. Pues si vos escuchás la música de ese man y no puedes creer que solo de escuchar dos vinilos del man va a crear todas esas ideas.
Y hay otro que me gusta mucho, que es también como amigo de este Itamar, como por esa línea. Hay dos, Naná Vasconceles, que Ah, es claro. percusionista, y otro que se llama Hermeto Pascual. Ah, no, que ese sí es mi gnomo preferido. Hermeto ese es Pascual es de mis artistas favoritos. Ese sí lo llevo en que el ese alma y lo escuchamos acá en es Bogotá en un festival de jazz al parque que hicieron y no, eso para mí verlo y estaba ahí tocando también en la percusión menor de su hijo y creo que hasta su compañera es la cantante. Eso fue un concierto, no, señor, no me puso a llorar ese y señor las es muy melodías, la auténtico. conexión con el público, cómo nos Sí, ponía a hacer como coros y a contar historias y no, la verdad sí, es una línea, esa línea interpretativa de Hermeto, Nana Vasconcelos, es, uf, son como sí, fuertísimos, son son unos divinos. No maravillosos. son contemporáneos, pues, porque ya para ponerme a hablar de lo del pasado, pues eso es infinito, ¿cierto? Eso sí, la música brasilera es un universo, como decíamos. Pero estos ahora me gustan mucho porque son contemporáneos y que Mm, todavía uno los puede ver. Yo también vi a Naná y sí, mm, muy especial. mm. Bueno, eso te cuento así de la música, que se animen los que están en Medellín para que vayan al lanzamiento, que va a estar hermoso. Voy a reunir muchas personas que han hecho parte de todo este camino musical y ese día va a ser como una colaboración muy bonita de todos estos músicos que me han ayudado y que me han ayudado a confiar en que es que yo no tengo que haber estudiado en una universidad para decirte que soy músico. Claro. Todas mis experiencias van sumando y han creado esta persona que es capaz de interpretar y de crear música. Yo he sentido como una especie de barrera porque la música sí tiene un lenguaje como muy específico y yo siento que hay veces tengo como que quiero expresar algo y tengo esa barrera del lenguaje y ahí he tenido mis momentos de vida donde he tenido más tiempo que me he intentado como entrar a poder porque es como un lenguaje. Sin embargo, yo siento que lo hablo, pero no lo sé leer y no lo sé escribir, Mm. pero lo hablo y lo hablo súper claro, entonces ahí estoy, ese es como mi momentum. No, muy maravilloso la actitud y ojalá esa actitud la tengamos cada vez muchos para que cada quien saque su arte, su expresión y no y como sin vergüenza y sin miedo lo que hacemos porque cada quien tiene un estilo y como que es como aprender a crear como otra dinámica de menos de comparación, porque es como ha habido tanta cosa ahí que por eso hay como todos esos miedos incluso los que estudian, con mi compañero ya me contaba lo duro que fue estudiar en la academia ya música, porque también pues los niveles de unos músicos todos virtuosos y ella con un sonido en la trompeta mucho más delicado, mucho más suave, más lento y como que ese afán de comparación a veces como que nubla un poquito que cada persona puede tener su propia pintura, su propio color, su propia voz, su propio Sí, personaje y eso deberíamos empezar a valorarlo más y también es por eso que estamos haciendo estos programas para que las personas se puedan ver como en que detrás de Natureva, detrás de Caro hay como todo esto y ese panorama es lo bonito porque eso es lo que normalmente ocultamos en muchas de las obras de arte. Uno compra el libro, va a la obra, pero no sabe muy bien quién es el que hay detrás de esas obras. Incluso en el activismo social también uno ve gente haciendo, pero no ve lo que hay detrás. Entonces, mostrar eso es como ver el código fuente de la creatividad, es ver un poco los ires y venires, y eso es bonito. Eso es como también mostrarnos de una manera más abierta, más vulnerable, pero pues eso también construye conocimiento, eso también es una verdad que debe ser integrada también en la educación, no solamente la verdad solamente externa, sino nuestras propias verdades, nuestros propios saberes, nuestros propios fermentos y eso es lo bonito por lo que estamos haciendo estos programas, invitando a personas a conversar y a darnos esa oportunidad de aprender juntos. Entonces, Caro, pues te agradezco mucho no, tu estadía en estos minutos acá y te deseo como muchas giras y muchos conciertos con esa nueva propuesta musical. Ojalá se abran muchos caminos y estaremos muy pendientes para pues que esos productos como que también acá empiecen en la casa a llenarse de vida también. Esto es lo que hablábamos ahorita. ¿Qué más te ajá, cuento de mí? Em, que viene pues otros momentos y te estaré invitando en el momento adecuado como para que en estos capítulos pues nos podamos ver entre más personas, ya no tú y yo, sino con otras personas,
de los que conversamos para mirar a ver qué cosas podemos activar y que se activen también tus proyectos de cosmética y de lo que están musicales, pero también que podamos alimentar de pronto un espacio de conocimiento para nosotros y para que otras personas puedan entrar a esos cursos y a los cursos de otros. Lo que yo estoy haciendo es como un puente, sirviendo como de puente para que cosas innovadoras que hay en los territorios pues se puedan volver aulas vivas de aprendizaje para nosotros y para la gente que viene y que quedemos armaditos ahí en una especie de universidad que le llamamos universidad no es porque vamos a dar títulos, sino porque es un espacio de aprendizaje, son redes de personas compartiendo conocimiento, productos, saberes, experiencias, Ujú. afectos, y eso es lo que es la universidad, no es un lugar donde te van a dar un título, sino que te van a dar es un viaje de aprendizaje con otros hermoso, y es por eso que estamos haciendo esto que estamos haciendo. Y no, pues no sé con qué quiera cerrar para que ya realmente cerremos nuestro espacio. ¿Algo final? Ya último. Pues sí, a ver, como que el aprendizaje de todo este trayecto que llevo de vida ha sido esa confianza, confiar en que yo puedo, en que yo, si las intenciones que tengo con lo que siento, esa pulsión de hacer, son intenciones bonitas, son intenciones que van a servir a las personas y que que no van a generar impactos negativos, sí o sí hay que confiar en ellas y hay que hacer las cosas que queremos, hay que hacer las cosas que soñamos. Y te agradezco también pues mucho por el espacio, me encanta ser parte de estos espacios, de compartir, de crecer entre todos y no, yo súper dispuesta cuando me invites. Eh, Muchísimas gracias. Bueno, Eh,